Gloria al nombre de Jesús. Hermosa familia, hermoso. ¿Me lo da? Gloria a Dios. Siempre que presentamos a un niño, decimos las dos cosas fundamentales que un niño necesita para crecer. Necesita una familia, como la carta que le escribe Pablo a Timoteo, recordando la fe de su madre, de su abuela, ¿no? De Loida y Eunice. Un hogar, una casa donde se confía en el Señor. Pero después más adelante dice que desde pequeño has conocido las Escrituras que pueden hacer perfecto. Las Escrituras, la palabra de Dios y un ambiente donde se pueda crecer en fe. ¿Qué es lo que tiene que ver una criatura? Tiene que ver a sus padres resolviendo los temas de rodilla, resolviendo las cuestiones con amor, resolviendo toda diferencia para que reine la paz en la casa, porque es la casa de un hijo de Dios. El Salmo dice: voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Y uno dice: ¿por qué? Y el verso siguiente dice: porque la diestra del Señor hace proezas y la diestra del Señor sublime es. Y la diestra del Señor, la mano del Señor, está sobre la casa de los siervos de Dios para hacer proezas, para hacer milagros, para hacer lo que es sublime. Obviamente Él no quiere que dependamos de un milagro todo el tiempo, quiere que hagamos mayormente las cosas bien. Amén. Y el milagro, digamos, sería como el último recurso, no el primero. Amén. Pero la vida de un cristiano tiene una parte que es su comunión con el Señor, su confianza en el Señor, las decisiones que tomamos, el ambiente que formamos a nuestro alrededor con nuestras palabras. Y luego también, si eso no funciona, Dios también hace milagros y tiene una mano poderosa que puede hacer cosas que no imaginamos. Así que vamos a orar por Tiago antes de que se dé cuenta que lo tengo yo. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a Tiago Daniel, bendigo a esta familia que es tuya, lavada con la sangre de Cristo y comprada a precio. Y lo bendigo para que sea un hombre de Dios, para que crezca en sabiduría, en estatura y en gracia para contigo y para con la gente. En el nombre de Jesús bendecimos a esta familia, cancelamos toda maldición, todo espíritu de envidia, de celos, toda maldad que se levanta contra esta familia, yo la cancelo en el nombre de Jesús y los cubro con la sangre de Jesucristo para que caminen en victoria y en bendición. Y esta casa sea para Tiago Daniel, para Valentino, para Franco, Padre, para Brenda, un lugar de crecimiento en paz y victoria, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Qué cosa tan hermosa. Gloria a Dios. Hace un tiempo atrás, yo no me acuerdo si fue este año o el año pasado, y yo estuve tratando de contener esta palabra. Usted sabe, una de las cosas que nos pasa a los predicadores es que a veces decimos verdades incómodas. Amén. Pero la incomodidad empieza por nosotros. Es decir, cuando Dios me habla, no siempre es porque yo tengo un mensaje para el pueblo, sino algo que Dios quiere que yo revise mi vida primero, a ver si estoy en condiciones de poder ministrar. Y a veces la revisación tarda un segundo y a veces tarda meses, en el cual uno dice, confrontado con esta palabra, tengo que estar muy seguro
de lo que voy a ministrar a la congregación, porque sé que Dios tiene un propósito fuerte y como hemos hablado ya en estos primeros domingos de este año, hay un propósito de Dios para restauración, para levantar los muros que se habían caído, para restaurar el templo del Señor. Hemos ministrado esa palabra en Nehemías, en Esdras. El Espíritu de Dios nos ha estado hablando el domingo pasado acerca de la forma que debemos tomar y la forma que no debemos tomar. Es decir, cómo las presiones de este mundo nos quieren dar un formato, el formato del mundo, y cómo nuestra voluntad de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, racionalmente, no por obligación, sino de una manera comprometida, consensuada, el Espíritu Santo no puede hacer una obra forzada. Él no vino para forzarnos. Recuerden cómo se manifestó sobre la vida de Jesús. Él descendió en forma corporal como una paloma. Ese es un mensaje, es un simbolismo de lo volátil que puede ser el Espíritu Santo sobre nuestra cabeza. Si usted sacude mucho la cabeza, se le vuela la paloma, ¿me entiende? Es necesario que usted cuando la paloma viene, sea consciente de que el Espíritu Santo viene a darle instrucciones, viene a resolver problemas, pero usted tiene que estar ahí tratando de que no se le vuele la paloma, ¿vio? Nuestro enojo, nuestras costumbres de este mundo, de cómo resolvemos nosotros los problemas, muchas veces no permiten que el Espíritu Santo de Dios pueda poner su parte. Y Él es ese compañero fiel que usted tiene y que está siempre dispuesto a dar una mano y que lo mira diciendo, bueno, vos te la querés arreglar solo. ¿Me entiende? Y a veces uno tiene todo un manojo de llaves tratando de abrir una puerta y el que está al lado suyo dice, hay una sola que él y yo sé cuál es, y usted no le da el llavero para que él abra la puerta y sigue probando como los que viajaban a Bariloche los dos en el programa, y trata de hacer fuerza y no es, y cuando le entrega el Espíritu de Dios, a mí me pasa muchas veces, por ejemplo con Marga, no encontrar cosas. Yo diría, si tuviéramos cronológicamente contar los minutos de mi vida que me la he pasado buscando algo, tal vez sumados serían días, meses que he estado buscando algo. Hasta que viene Marga y me dice, acá está, y me lo da, ¿no? Luego descubro que fue ella la que lo cambió de lugar, pero no importa. La ayuda del Espíritu Santo tiene un propósito en nuestras vidas. Todo tiene un propósito. Si no entendemos eso, tomamos los beneficios y los guardamos en la caja fuerte y no los disfrutamos. Es como si usted recibiera una herencia de parte de Dios que no se va a agotar, que tiene abundancia, y usted sigue mezquinándola por la duda de que mañana le falte y no disfruta el hoy. Y no me refiero exclusivamente a cuestiones materiales, que ahí es donde más se nota, ¿no? Donde más se nota. De repente mete la mano en el bolsillo y saca un Lacoste, ¿vio? El cocodrilo de la remera. Y no disfruta. O al revés. Mete la mano en el bolsillo y no tiene fin. Se toca el tobillo porque tiene un agujero en el bolsillo y todo lo que entra ahí habla de una administración. La relación con el Espíritu de Dios es una relación que el Espíritu de Dios le da a usted y a mí la gracia de poder administrarla. O sea, ¿cuánto hay del Espíritu en tu vida? Y cuánto no hay, depende de cómo vos te relaciones con Él.
¿Me comprende? ¿Cuál es la confianza que tenés en el Espíritu de Dios? Hay amigos que vienen a tu casa y los recibís en el pasillo, ¿sí o no? No lo haces entrar. Y otros vienen y te abren la heladera. Son dos tipos de relaciones distintas, ¿no? Hay personas que te han visto solamente peinado y perfumado y otros que te han visto en pijama. Son dos clases de relaciones diferentes. Hay personas a las que le darías un abrazo y otros a que le tendrían miedo de darle un abrazo. Te andarían mirando la espalda. Y esa es la diferencia entre avanzar en el camino del Señor y no avanzar. Fíjense que lo primero que creó Satanás para hacer caer al hombre de su lugar de gracia fue desconfianza de Dios. Sembró una duda. Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol del bosque. Y la mujer le dijo, no, de todos podemos comer, menos de uno que no lo podemos ni mirar. Y ahí ya exageró porque Dios no le dijo que no lo miren, le dijo que... Pero generó una desconfianza. Satanás le dijo, no es cierto eso. Dios persigue un propósito oscuro, no quieren que sea como Él. Y esa desconfianza provocó la caída. Y la fe provoca la restauración. ¿Y qué es la fe? Es la restauración de la confianza en Dios. Y algo así como ser una persona de fe y no confiar es como una cosa que no cierra. Dicen en Hebreos capítulo 11, verso 1. Y diga conmigo, levante la mano así y diga, estoy maduro para escuchar esta palabra. Amén. Sí, ok. Estoy maduro para escuchar esta palabra. Listo, lo dijo usted. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tenemos historias en la Biblia. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuentan historias con un costo altísimo de producción. El testimonio de esas personas ha llegado a nosotros porque había algo que de esas personas nosotros debíamos aprender. Y fue en tantas áreas diferentes y en tantos periodos de la historia diferentes y en tantas circunstancias diferentes para que usted y yo, digamos, en cualquier periodo de la historia, en cualquier circunstancia y a cualquier persona, sea un rey, sea un pastor, sea un preso, sea un profeta o sea alguien, digamos, que simplemente estaba pasándola mal y creyó, estaba pasándola mal y confió. Todo eso se escribió por una sola razón, para que usted y yo tengamos fe, para que usted y yo tengamos confianza. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. La deformación matemática de los que estudiamos estadística de probabilidades. Certeza es probabilidad absoluta. Es decir, cuando algo es certeza, es que no hay forma de que ocurra otra cosa. Imagínese usted que tiene un dado, vio que tiene del 1 al 6, pero usted tiene un dado trucho que tiene solamente el número 1 en las 6 caras. ¿Sí?
tírelo tranquilo. ¿Qué número va a salir? Esa es la certeza. Cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de dar un paso hacia algo de lo cual no hay duda alguna de que eso es lo que ocurrirá. Ahora, hay una enorme diferencia entre esperanza e ilusión. La ilusión es algo que yo me imagino. Y yo le diría que, ¿cuántos se desilusionaron alguna vez? Yo primero. Bueno, le voy a explicar por qué usted se ilusionó primero. Es la razón por la que después se desilusionó. Son dos cosas distintas. La esperanza tiene fundamento. La ilusión es producto de mi imaginación. La esperanza tiene fundamento. Por eso dice la Biblia en Romanos 10 que la fe es por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted consigue cada semana, cada vez que se reúne con los hermanos, en cada grupo? Usted oye la palabra de Dios y construye por medio del testimonio de la palabra de Dios una esperanza. Y sobre esa esperanza está la certeza cuando se transforma en fe. Sobre aquella palabra de Dios sobre la cual yo no tengo esperanza, mire, esto no es para mí, pues entonces no tiene fe, no ocurrirá. Porque el Espíritu de Dios nunca lo va a forzar a ser bendecido si usted no quiere. Y para el Espíritu de Dios que usted no crea es que usted no quiere. Y esto es durísimo. Si usted no entiende que aquellas cosas que no cree, el Espíritu Santo las lee como que son cosas que usted no quiere, no puede dar vuelta a esa situación. Porque la Biblia habla de un anhelo ardiente de redención. Romanos capítulo 8, las cosas creadas anhelan con ardor. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando alguien dice el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios? ¿Se imagina los árboles diciendo, dale hermano? ¿Se imagina el perro que pasa por la puerta de su casa diciendo, estoy esperando que creas? El dinero que está en el banco está esperando que usted crea. El trabajo que usted necesita está esperando que usted crea. La casa en la cual usted quiere vivir está esperando que usted crea. Y simplemente estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando de una salud conquistada por Cristo en la cruz que está esperando que usted crea. No que la merece, sino que Cristo la conquistó y que ya le pertenece. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versiones más antiguas dicen, es la fe la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Y me gusta también, esa está en la Reina Valera, la 1909, la más vieja, dice eso. ¿Por qué me gusta? Porque las cosas tienen una sustancia, están hechas de algo. Y lo que está diciendo ahí el autor de Hebreos en el capítulo 11 es que si no tenés fe, no hay material para que Dios construya, para que Dios edifique las cosas que estás esperando. No hay recursos, no hay con qué hacerlo. Sin fe no existe el material con el que se construirá tu salud. Sin fe no existe el material con el que se construirá tu familia. Sin fe no existe el material con el cual el Señor edificará tus finanzas.
Y cuando hablamos de que Satanás viene a matar, hurtar y destruir, lamentablemente los cristianos piensan que Satanás lo que quiere es tu plata, tu salud, tu casa. No, lo que Satanás viene a robar es tu fe. A él lo que le interesan son las cosas espirituales. Y lo que marca la diferencia en la batalla, en la guerra espiritual, es que tengas o no tengas fe. Por eso él intentará destruir tu relación con Dios, como cuando le preguntaba a Jesús, si eres un hijo de Dios. ¿Y a vos qué te va a decir Satanás? Si eres un hijo de Dios, entonces ¿por qué estás enfermo? Y si eres un hijo de Dios, ¿por qué estás alquilando y no tenés casa propia? Y si eres hijo de Dios, ¿por qué seguís soltero? Sata, viene Sata con esa. ¿Dónde está tu Dios? A Jesús le gritaba, si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. Pero él nunca se movió en reacción al desafío de Satanás, sino en la certeza de cumplir con su propósito y con su llamada. Por eso dice que los antiguos alcanzaron un buen testimonio, es decir, nos testifican, nos dan pruebas de que la fe sirve, de que la fe cumple con su objetivo, de que la fe marca la diferencia, de que la fe es ese pábilo humeante que él no vino a apagar, él vino a avivar esa llama para que todas tus cosas tengan luz, orden, fruto. Dice al final de ese capítulo 11 de Hebreos y al comienzo del 12, como en todo juicio el testimonio es lo que te absuelve o lo que te condena. Amén. Dice en Hebreos 11:39, hablando de estas personas que alcanzaron buen testimonio, los antiguos, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, y por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tal vez alguno llegó esta noche cansado, porque cuando la lucha se estira mucho es cansadora. Pero cuando la lucha consigue desanimarte, entonces el enemigo ha cumplido su propósito de cansarte hasta desanimarte, es decir, desanimar. Ánima es alma, sacar tu alma, desalmarte, dejar que tu mente, tu voluntad y tus emociones estén fuera de esta batalla. Algunos dicen, no, porque yo vi una película donde hacían un pacto y le entregaban el alma al diablo. ¿Sabe cuándo le entregamos el alma al diablo? Cuando nos desanimamos. Cuando Él toma nuestro ánimo, nuestra alma, y nos deja vacíos, como desmayados. Knockout sería, si lo habláramos en tiempos modernos.
Se alarga mucho la batalla y estás cansado hasta el knockout. Y es ahí donde el enemigo ha robado todo lo valioso que el Señor tenía para tu vida. Todos estos antiguos eran personas que anhelaban la venida del Señor y no lo vieron. Todos ellos anunciaron la venida del Mesías, del Salvador, del Redentor. Sin embargo, no lo vieron. Y ahora nosotros del otro lado de la historia, conociendo que el sacrificio de Cristo ya fue consumado, que la sangre de Cristo fue derramada y que Dios lo levantó de entre los muertos, aprobando de esa manera que el sacrificio fue suficiente, hoy tenemos una oportunidad de tener un testimonio mayor que el de ellos. Porque hoy sabemos con certeza que Cristo es accesible, que no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarnos. Y para eso tenemos toda una lista de personas que nos dan testimonio, área por área, de sus vidas en diferentes momentos de la historia, para que nosotros podamos ser conscientes si tenemos o no tenemos fe. ¿Le gustaría pasar por ese checklist? ¿Ha rendido alguna vez un examen donde... Recuerdo una vez que salió un aviso en el diario Clarín un domingo y el aviso decía: buscamos el mejor gerente de servicio al cliente del país. La empresa era Lombí. Entonces, estaba con mi suegro, estábamos en la casa de Marga. Y estaba con mi suegro y le digo, le voy a escribir a este aviso. Y él me dice, sí, yo tenía un excelente trabajo, hermano, en ese momento. Yo era gerente de servicio al cliente de la empresa Kenia Sharp. Pero yo no podía soportar que alguien le escribiera ese aviso diciendo que era mejor que yo. Digo, porque si ellos están buscando al mejor y no soy yo, entonces es otro. Y agarré y escribí. Y a la tarde me sentía mal, me subió la fiebre, estaba como que me agarró una gripe. Y ya tenía la carta manuscrita hecha y el currículo en el sobre, todo. Y Marga me dice, no te da problema, yo la llevo. Y la llevó personalmente, no la mandó por correo, porque nosotros sabíamos dónde quedaba Lombí, en la calle La Prida, en Villa Martelli. Así que Marga fue a las 8 de la mañana del día lunes y la primer carta que llegó fue la mía, sacándole ventaja a todo lo demás varios días, porque una carta tarda un par de días en llegar, pero la mía entregada en mano llegó inmediatamente. Y mi papá me viene a visitar, porque yo estaba con fiebre y el viejo siempre venía a orar por mí. Y le digo, papá, orá que mandé una carta, una solicitud de empleo a Lombí. Pero me parece que van a escribir un montón de personas. Tranquilo, hijo, me dice, tranquilo. A los pocos días se comunican conmigo y me dicen que quieren entrevistarme. Entonces yo le pregunto ingenuamente al gerente comercial de la empresa, ¿hubo muchas solicitudes? Me dice, 300. ¡Wow! Entonces mi papá me pregunta, ¿cuándo vas a Lombí? Él con la...
te van a dar ese trabajo, me dice. ¿En serio? Sí. Digo, papá, son 300 personas las que escribieron. Me dice, ¿cuántos de esos 300 tienen el Espíritu de Dios? Yo digo, la verdad que eso no lo sé. Pero vos lo tenés, me dice. Y esa es tu diferencia. Tal vez solo en eso vos sos mejor que los otros. Fui a la entrevista. Nunca había tenido una entrevista así. Estaba el presidente, el vicepresidente de la empresa, el gerente comercial y el director financiero. 4 me hicieron la pregunta. Yo tenía 32 años. Tenía mi celular que me había comprado, era un ladrillo. ¿Sí? Era la época de los yuppies. Andaba con el celular. Claro. Y me tomaron y trabajé 9 años ahí, en esa compañía. La palabra correcta puede en tu vida generar esa fe que te está faltando para salir adelante. Sobre todo cuando la palabra viene de alguien en el cual vos tenés puesta confianza. Una de las cosas que a mí me pasa como pastor, que no le recomiendo a nadie, es que después de predicar la palabra, yo me pregunto, si la palabra vino de parte de Dios, tal vez no me creyeron porque la dije yo. Tal vez no soy un mensajero confiable, porque no hay forma que la palabra de Dios no se cumpla. Y sin embargo veo resultados muy distintos en la vida de algunos. Veo quienes han tomado la palabra, quienes se han aprovechado de la palabra, quienes han abrazado la palabra de Dios. Es una cosa maravillosa. Ves el fruto de la palabra de Dios. Ves la libertad, ves la sanidad, ves el progreso, ves el cambio, ves el cambio fundamental empieza de adentro hacia afuera. Pasan de la tristeza, de la depresión, de la angustia, de la insolvencia. A veces tenemos una insolvencia intelectual. Nos creemos que no somos capaces de resolver los problemas que el enemigo nos pone por delante. A una confianza. Empiezo a ver los que empiezan a confiar. Empiezo a ver que ahora aconsejan a otros, que oran por otros, que tienen el anhelo de ver la vida cambiada de alguien más, porque empieza a rebosar la copa del Espíritu de Dios y empieza a ser derramada sobre la vida de otros. Y por eso es necesario seguir más y más recibiendo del Espíritu de Dios, para que no nos pase que estos testigos funcionen de la manera en que Jesús les explicó a los israelitas de su tiempo que iban a funcionar. Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¡Wow! Ahí había 2 testigos, los ninivitas y la reina de Saba. Que lamentablemente, al no seguir el ejemplo de ellos, me ponen en la incómoda situación de ser condenado por mi incredulidad. Las historias que están escritas en la Biblia no son ilustraciones, son biografías, son testimonios
con los cuales en algún momento usted y yo vamos a tener que convivir por toda la eternidad. Y eso significará que para el Espíritu Santo de Dios estamos a la altura de ellos. Porque vamos a compartir destino eterno, ciudad celestial, la gloria de Dios y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. De la misma manera que aquellos que se sacrificaron, que aquellos que sufrieron por causa del Evangelio. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Dice que por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Pregunta. Tus ofrendas, es decir, tu generosidad, confrontada con la de Abel, ¿resiste la prueba ácida? El tiempo que le dedicas al Señor, tu comunión, tu tiempo de oración, de lectura, tus posibilidades de congregarte, ¿sí? La ponemos al lado a Enoc. Dice que Enoc caminó 300 años al lado del Señor. Y fue tan fuerte la relación de Enoc con el Señor que el Señor se lo llevó, sin necesidad de que se muera, porque él estaba siempre con el Señor. ¿Le das al Señor lo que te sobra como Caín? ¿Le das al Señor lo que te sobra como Enoc? ¿El tiempo que te sobra? ¿Es el Señor tu hobby? Porque la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que de hobby no tiene nada esto. Noé construyó durante 100 años una caja cuadrada, un arca enorme para salvar solamente a los animales y a su familia. Solamente 8, ¿me entiende? 100 años dándole a la madera para que su familia se salve. ¿Habrás hecho todo el esfuerzo necesario para que tu familia se salve? Para que el diluvio no se lo lleve. Porque un día va a empezar a llover. La Biblia dice que el final de los tiempos será como los días de Noé. Pero Noé, cuando el día llegó, él estaba listo. ¿Estás listo? ¿Se salva tu casa? ¿Están todos ya adentro del arca? Abraham tenía el sueño de tener hijos y no podía. En realidad la que no podía era Sara, pero él era incapaz de hacer algo que pudiera ser para Sara una ofensa. Pero un día ocurrió que el Señor vino a la casa de Abraham y le prometió: el año que viene, para esta fecha, vas a tener un hijo. No va a ser de tu esclava Agar, no te va a heredar ese esclavo damasceno Eliezer, sino que un hijo tuyo se va a llamar Isaac. Y así fue. Y Abraham amaba a ese hijo. Lo amaba de verdad. Era su alegría, era algo que Abraham quería mirar, era algo que Abraham... Y un día aparece el Señor y le dice: ve a la tierra de Moriah, al monte que yo te mostraré, y sacrifícame a tu único, a Isaac.
¿Sabe lo que hizo Abraham? Tomó la leña, tomó el cuchillo, tomó a su hijo y encaró para el monte Moriah. El corazón de Abraham sabía que cuando Dios pone un sueño en el corazón, Él no te lo va a arrebatar. Porque de Dios es el querer como el hacer. Y si bien lo que Dios le había pedido era lo más sagrado para él, era lo más importante para él, él sabía que de alguna forma Dios no iba a permitir que él quedara sin descendencia. Y para colmo, Isaac le preguntó, le dijo: papá, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos el fuego, ¿dónde está el cordero? Decía un pastor amigo: no dejes que la ofrenda te hable, porque si te habla no la das. Y él le dijo: Dios se proveerá del cordero. Y cuando llegaron al monte, el Señor le dijo: no hagas ningún daño, no le hagas ningún daño. Ahora yo sé, ahora yo sé, ahora yo sé. ¿Cuán agarrado estás de tus sueños? ¿Sos o no sos capaz de ponerlo en el altar de Dios? Mira, cuando el Señor me llama a mí, yo no soy ejemplo de nada, pero no tengo otros para dar. Yo estaba en la provincia de San Luis, 27 años, recién casado, con ganas de tener luna de miel, hermano. Todos los casados tienen ganas de eso, de otra cosa no. Gerente de una compañía, ganando muy bien. Gerente manda más, o sea, no había nadie arriba mío. O sea, yo manejaba todas las cosas a los 27 años. Y en ese momento el Señor me llama a servirlo. En una conversación telefónica que tengo con mi hermano Pablo, que lo amo, pero ha sido siempre una lija para mí. Me dice: pensá bien lo que vas a hacer. Hasta hace poco fumabas, me dice. Sí, hasta los 24 años yo fumaba. Habían pasado solamente 3 que había dejado de fumar. Y que me había puesto las pilas y me había hecho cargo. Pero tenía una fábrica para gerenciar, una familia para construir, recién casado, dinero para viajar. Pero cuando vos realmente escuchás que Dios te está llamando, si realmente estás atento a lo que Dios te está diciendo, Él no te va a pedir que pierdas. Para Él siempre todo es siembra. Y toda siembra tiene cosecha y ganancia. Y todo lo que puse y todo lo que yo puse en el altar de Dios a los 27 años, hasta el día de hoy, que ya tengo 64, yo le puedo decir: Dios no me falló jamás. 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 Ni en mi familia, ni en mi salud, ni en mi trabajo, ni en ningún área de mi vida me dejó solo y desamparado. Porque Dios es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Eso es lo que Abraham descubrió. Y Jacob era un chanta. Era un manipulador, era un tipo que sabía cómo sacar ventaja de cualquier situación. Y de eso incluso se llamaba Jacob, que significa eso. Y se lo chamulló al hermano y le compró la primogenitura por un guiso.
y se disfrazó y lo engañó al padre para recibir la bendición que le pertenecía a su hermano, y se rajó porque el hermano lo quería liquidar y fue a parar a la casa del tío Labán, que era 10 veces más chanta que él. Y Labán lo volvió loco, lo hizo trabajar 20 años, le cambió el salario 20 veces, lo convenció de que se iba a casar con la que le gustaba a él, pero primero le dio la otra, lo volvió loco. Y aún después de que él zafó de esa situación, sus hijos lo engañaron, haciéndole creer que José estaba muerto. Y vivió las consecuencias de su vida de engañador con su tío, con sus hijos. Pero al final de sus días, la Biblia dice que él oró. Él ya no caminaba, pero se levantó de la cama y apoyado en su bordón, apoyado en su bastón, él oró y bendijo a sus hijos. Porque él quería librarlos de su mal ejemplo. Y él oró por cada uno de ellos. Y tuvo fe para romper el ciclo y decir, ellos no serán lo que yo fui. A veces nos falta eso y queremos sobre nuestros hijos que repitan errores y frustraciones que nosotros no hemos resuelto. Yo recuerdo a mi papá las cosas que me decía antes de su conversión. Él ya tenía una idea de cómo quería que yo sea, y yo una distinta. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, se rindió. Y se dio cuenta que yo no podía repetir lo que él había sido y que había un plan de Dios diferente para mí. ¿Tenés fe para bendecir a tus hijos? Para librarlos de tus malos ejemplos, de esas cosas de tu vida que tus hijos no tienen que copiar. Se necesita fe para eso. ¿Tenés fe como José para pensar en la próxima generación? José dijo, yo me voy a morir, pero cuando ustedes salgan de la esclavitud, llévense mis huesos y entiérrenlo en la tierra que Dios le prometió a Abraham. Y les puso también una zanahoria por delante, una motivación. Y luego Moisés lo sacó. Pero Moisés era un hombre que estaba rodeado de beneficios. Había sido criado como el nieto del faraón. Y él no había vivido como los israelitas, ni él tenía experiencia en lo que es vivir por fe. Porque para él todo estaba resuelto. Sin embargo, la Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que fue un hombre que dejó las cosas que se ven para perseguir las invisibles. Hace muchos años atrás, un siervo de Dios oró por mí, el pastor Mancilla. Una palabra que yo no había entendido en su momento y después la entendí. Y él vino y oró por mí y me dijo, vengo a bendecirte de parte del Señor, porque en tu corazón desechaste las cosas que se ven para ir en búsqueda de las que no se ven. Yo dije, wow. Uno no entiende las cosas hasta que llega el momento. Y ahí entendí que las cosas que se ven eran todas esas cosas que pueden ser tu prioridad hoy. Y que tenés que estar dispuesto a poner en las manos del Señor para conquistar aquellas que hoy no se ven, pero que sin ninguna duda, la convicción de lo que no se ve, Dios lo hará. Y termino con un último ejemplo porque no me quiero ir más allá.
Pero ¿no le parece a usted una cosa tremenda que en la lista de héroes de la fe aparezca Rahab? Una mujer que aún en su propio pueblo no tenía una buena reputación. De hecho, la Biblia la menciona con su oficio. No dice Rahab, la de Jericó. No dice Rahab, la que cuidó a los siervos de Dios. No dice Rahab, la que creyó. Dice Rahab, la ramera. Y no se guarda el identificarla claramente para que usted y yo comprendamos la diferencia que hace la fe. La fe no importa de cómo vengas, no importa lo que hayas vivido, no importa lo que hayas hecho hasta ahora, no importa ni lo digno que te sientas, ni lo indigno que te sientas. Esta mujer tuvo fe para una sola cosa, que fue para proteger a los siervos de Dios. Ella entendió que a esos hombres debía guardarlos porque Dios los estaba usando. Porque eran los espías que mandó Moisés a Jericó. A veces cuando nosotros tomamos cuidado de alguna persona, sobre todo los que tenemos vocación, que tenemos llamado al ministerio, y uno dice, ¿por qué cuidas a esta persona? ¿Por qué te ocupas de esta persona? ¿Por qué le atendés el teléfono a esta persona? ¿Por qué te reunís con esta persona? Bueno, los enviados de Moisés no tenían nada para ofrecerle a Rahab. Pero cuando ellos llegaron y le contaron a Moisés lo que había pasado, Moisés dio la orden y dijo, no toquen la casa de esa mujer, porque es la que cuidó a los siervos de Dios. Y tal vez no te estás dando cuenta que hay actos de fe que podés hacer. Cuando cuidas a alguien, cuando proteges a alguien, cuando aconsejas a alguien, cuando orás por alguien, cuando vos haces algo por alguien que está sirviendo a Dios. Y eso es más importante para Dios que la vida que hayas tenido antes. No estoy hablando de Rahab, estoy hablando de cualquier otra vida que hayas tenido antes. Tal vez tuviste que mentir para vender, tal vez tuviste que pelear para ganarte tu lugar, tal vez tuviste que hacer juicios, tal vez tuviste que maldecir, tal vez tuviste que hacer un montón de cosas de las que ahora podrías estar avergonzado. Pero todo eso es lo que Cristo vino a rescatar. Y lo que importa ahora es cuál va a ser tu actitud. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por lo cual, levantad las manos caídas, dice en el verso 12, y las rodillas paralizadas, y haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Termino con este pensamiento, que no es liviano y es el más pesado de todo. Es un proceso, es una carrera. Puesto los ojos en Jesús, esa es la meta. El autor y consumador de la fe. Pero debemos fortalecer nuestras piernas para llegar. Debemos fortalecer nuestros brazos para remar. Debemos buscar
la provisión del Espíritu de Dios para mantener tu hombre, tu mujer interior en condiciones de acabar la carrera. Para que no te desanimes ni te desmayes. Para que puedas dar pasos firmes sin que te desvíes. Y eso significa 3 cosas. Número 1, tenés que estar en paz con todos. Eso implica perdonar. Eso implica dejar atrás cualquier cosa que te puede haber ofendido. Eso te saca del camino. Perdonar no es opcional. Si no perdonamos, no somos perdonados. Segunda cosa, seguir la santidad significa renunciar a cosas, dejar cosas, separarme de ciertas cosas que me complican, que me contaminan, que me entretienen, que me desvían, que me distraen, que me sacan del camino, que me hacen hacer muchas paradas en el camino y parece que no avanzo. Cosas de nuestra vida que tienen que ser desechadas, porque si no las sacamos a tiempo, no vamos a llegar a ver al Señor. Yo digo que, lo he dicho muchas veces a algunos para explicarle cómo es. Digo, el Señor en el momento de tu conversión te dio un boleto hasta la terminal. Pero muchos deciden bajarse en alguna estación y quedarse ahí un tiempo. Y se quedan un tiempo en esa estación, ¿no? Toman café en la estación, comen turrones y se quedan ahí. Y no avanzan. Y pasa otro tren, y pasa otro tren, y pasa otro tren. Cuando en realidad la vida del creyente es una vida en constante movimiento espiritual. Es un constante avance, desechando el peso que no nos permite avanzar. Hay cosas que en nuestra vida no son pecado, pero son distracciones. Son cosas pesadas que arrastramos. Malos hábitos, desorden, viveza criolla. Cosas que son un tropiezo, que nos impiden avanzar. Y por último, tener mucho cuidado que no vaya a ser que brote entre nosotros una raíz de amargura. Y eso significa cuidar nuestras relaciones. Eso significa no engañarnos. El ejemplo que da aquí es el ejemplo de Esaú, que estaba amargado porque su hermano le compró la primogenitura. Y eso pasa en la iglesia también. Cuando de repente entre nosotros hay algo que no nos cierra. Y eso tiene que ser limpiado de raíz inmediatamente. Porque si crece esa raíz, comienza la murmuración, comienzan los chismes, comienzan a hablar los unos de los otros y muchos son contaminados. Eso significa que cuando alguien te viene a hablar mal de un hermano, le decís, discúlpame, anda a tirar la basura en otro contenedor. Anda a descargar la lujanera en otro lugar. Anda al Seamse. Porque vendrán personas que van a querer que vos escuches lo que no tenés que escuchar. Y que vos sepas lo que no tenés que saber. Porque el Espíritu de Dios jamás avergüenza a nadie. El Espíritu de Dios trae luz para que vos tengas convicción de pecado y puedas poner en orden tu vida, pero nunca te avergonzará. Porque Cristo fue avergonzado en nuestro lugar al ser crucificado desnudo en la cruz. Y eso fue pagado por Jesús. Y Cristo fue traicionado para que podamos comprobar su fidelidad. Y Cristo fue
calumniado, vituperado y lleno de malas noticias y falsas noticias para que nosotros tengamos un buen testimonio de lo que es nuestra vida. Y la fe consiste en que usted y yo nos pongamos de acuerdo en estas tres cosas. Mire, si hubiera aquí un papel, yo le haría firmar. Porque yo le doy garantía de que si usted perdona, de que si usted se guarda en santidad y si usted impide que en su vida entren los chismes, las murmuraciones y la basura que las personas se deleitan y tienen morbo de andarse contando los unos a los otros, usted va a llegar hasta el final. Pero ¿sabe cuántas personas se bajaron en la estación del chisme? ¿Cuántas personas se bajaron en la estación de la murmuración, del escarnio? ¿Cuántas personas se bajaron en la estación de la ofensa? Acá estoy yo, ofendido, enojado con Dios. Mire, no hay una cosa más idiota que yo haya escuchado en la boca de un cristiano que me diga que está enojado con Dios. Y es una de las cosas que más escuché. Estoy enojado con Dios. ¡Qué tonto! A Dios no se le mueve un pelo. Él sigue siendo Dios. ¿Y vos qué sos? Un sonso enojado. Apúrese, tome carrera y arrepiéntase lo antes posible para ponerse a cuenta con Dios, que es el único que lo puede bendecir. O la bendición que no recibe de parte de Dios, usted tiene alguna otra fuente donde la pueda conseguir y que no lo lleve al infierno. ¿De dónde va a sacar lo que usted necesita si Dios no se lo provee? Enójese con el almacenero que le daba fiado. No le fía más. Enójese con el jefe y lo despide. Enójese con el dueño de la casa que usted alquila y lo desaloja. Todo eso lo entiende. Y se puede enojar con Dios, que le saca durante unos minutos el aire y usted se muere. Campeón mundial de los tontos. Alguien que se enoja con Dios. Solamente un corazón amargado puede generar esa situación. Porque cuando uno le pregunta a las personas que están enojadas con Dios, puede sentir el sabor amargo de la planta que el diablo le sembró, de la raíz que el diablo le sembró. Por eso en esta tarde, ahora mismo, vamos a orar y a ponernos de pie. Hay que pasarla bien con el Señor. Hace un tiempo atrás yo estaba muy luchado con cuestiones ministeriales en una de las iglesias donde yo servía. Y mi papá me escuchó. Dice, estás chillando como el Pato Donald, te estás quejando de esto, del otro. Parecía, no es así, me dijo. No, no es así. Le digo, ¿pero qué cosa, papá, no es así? No evangelizamos, esto, el otro. Convoco una reunión de oración, no me viene nadie. Salgo a la calle a predicar, salgo yo solo. Los hermanos me dicen, sí, vamos, mañana jornada de trabajo. Media hora antes me empiezan a sonar el teléfono, no, yo no puedo por esto, yo no puedo por el otro. Digo, no, pará, me dijo mi papá. Al Señor es para disfrutarlo. Cristo es para disfrutarlo. Si hay algo que te está impidiendo disfrutar plenamente de tu comunión con el Señor, santamente hacelo a un lado. Santamente hacelo a un lado. Un día me dijo un hermano que yo amaba mucho, ahora hace mucho que no lo veo. Yo fui con una idea
que para mí era la mejor idea que usted se puede imaginar. Te necesito a vos para hacer esto y lo otro. Dani, te quiero mucho, pero no me puedo distraer, me dijo. Dios me está pidiendo otra cosa a mí. No me puedo distraer, tengo que seguir adelante. Yo volví a mi casa y dije ese día, nunca me habían contestado algo así. Y después oré al Señor. Y el Señor me dijo, ¿qué te crees que significa? Puesto los ojos en Jesús. Que no te podés distraer. ¿A quién estás mirando? Si me estás mirando a mí, te distraes. Si estás mirando a los músicos, te distraes. Si estás mirando al pastor Pirulo, te distraes. Si estás mirando edificios, si estás mirando si hace calor, si hace frío. Puesto los ojos en Jesús, no vemos efecto alguno en Él. Él es perfecto. Cuando veas que la cosa se te está poniendo oscura, levanta la mirada, Jesús brilla. Él sigue resplandeciendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres el motivo de nuestra adoración, de nuestra canción, de nuestra alabanza, de nuestra comunión, de nuestra predicación. Y el propósito por el cual enviaste a Jesús fue deshacer las obras del diablo y rescatar lo que se había perdido. Y acá estamos nosotros en esta tarde, habiendo nacido de nuevo y habiendo estado muertos y perdidos en el pasado. Hoy tenemos vida. Y tu palabra nos dice en esta noche que debemos confiar en ti, porque no hay nada que tú no puedas hacer. Porque tú, Señor, eres nuestro proveedor, nuestro salvador. Tú eres nuestro pastor. Tú eres nuestro sanador. Tú eres nuestra justicia. Tú eres nuestra bandera. Tú eres nuestra esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo rencor y a toda amargura ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pedimos perdón por haber permitido que nuestra mente se desvíe y quite nuestra mirada de donde debemos ponerla. En el nombre de Jesús, vuélvenos a enfocar. Vuélvenos a recordar para qué estamos aquí. Para qué hemos escuchado tu palabra. Y cuáles son las promesas del que persevera hasta el fin. Y permítenos ahora renunciar a todo lo que sea espiritual, material o emocional que nos haya desviado del propósito y del llamado. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, poniéndote como nuestra máxima prioridad, nos abrazamos a tus pies en esta noche, diciéndote: Señor, a ti es a quien quiero escuchar. Tus obras son lo que yo quiero ver. Porque a nadie tengo en los cielos sino a ti. Y fuera de ti no quiero nada. Adore al Señor. Vamos a adorar al Señor. Adore al Señor. Abra su corazón en gratitud y adórele. Adórele con la mejor adoración de la que usted pueda ser capaz. Como un perfume de olor fragante para el Señor.